Hola, soy Mario Fernández. En esta serie sobre escritura científica, hoy hablamos de oraciones o frases. Estructura simple en la cual vamos a construir párrafos y la estructura general del paper. Ahora, tenemos aquí que una oración también cuenta una historia, donde también se aplican los principios básicos de una estructura temática, donde debe haber una coherencia temática. Es decir, las oraciones también tienen una apertura sobre los personajes, bien desarrollan una acción y también llegan hacia una resolución. Sin embargo, esto hay que complementarlo con unas reglas gramaticales que debemos integrar en los principios del modelo de Locard, lo que he comentado desde el principio de estos videos en este canal. Gramaticalmente tenemos una oración cualquiera, un sujeto, un verbo y un predicado. Sí, volvimos a la escuela. Ahora, para transformar una historia a partir de una oración, necesitas ver estas unidades gramaticales como unidades de una historia que ejecutan ciertas funciones. Las oraciones fuertes presentan los elementos del OCAR de la forma más conveniente posible, estableciendo un marco y luego ubicando allí la nueva información, permitiendo que lectores y revisores procesen cada pieza de información por turnos. La estructura condensada de una oración contiene lo que se llama entonces dos cosas importantes: el tema y el énfasis. Para las posiciones críticas que corresponden a la apertura y a la resolución, cuáles son los términos más específicos por la forma como reflejan sus funciones en una oración. Cuando hablamos de modelos de escritura, hablamos de que cada palabra, cada oración cumple una función dentro de este modelo que luego se constituye en un artículo. Dada la extensión de una oración estándar, la apertura es limitada usualmente entonces a presentar un solo personaje, es decir, presenta un solo tema. Sin importar lo que pongas como inicio de una oración, los lectores interpretan eso como el tema sobre aquello que o quién se trata esta oración o frase. Dado que el tema presenta el contexto de lo que está por venir, debería ser un esquema, debería ser un personaje, debería ser algo sobre los cuales los lectores ya están familiarizados, sea porque es de conocimiento general o porque ya lo presentaste antes en algún otro momento del paper. Entonces, el desarrollo del esquema consiste en añadir más información, donde si rompes este patrón y pones nueva información al inicio de las oraciones, confundes a tus lectores, confundes a tus revisores, porque estás sugiriendo algo nuevo cuando ya ha sido mencionado antes. Ahora, darle algo más de contexto a esto. Veamos lo que algunos escritores parecen pensar, que con solo poner palabras o hechos correctos en una oración, los lectores ya entenderán automática, instantánea, mágicamente cuál es el punto del cual estás hablando, pero eso no es correcto. Cambiar la ubicación del tema y del énfasis cambia la forma en la cual los lectores interpretan tu información. Debe ponerse la información correcta en el lugar correcto si deseas que los lectores entiendan el punto que deban entender. Considera estas tres oraciones acá. Todas contienen los mismos hechos, todas contienen los mismos datos, pero cuentan historias diferentes. La primera, tenemos que los virus no fueron estudiados en el mar sino hasta 1989. Aún así son las entidades biológicas más abundantes. En esta primera oración, los virus es lo que se entendería como una información antigua, que ya lo dijiste en algún otro momento en el paper, sobre la cual estamos aprendiendo algo nuevo. Y esta nueva historia se define en el énfasis. ¿Cuál es? De que los virus son las entidades biológicas más abundantes en el mar. Esto amplía la comprensión que tenemos sobre los virus. Sin embargo, en las segunda y terceras oraciones, por otro lado, ponemos allí entidades biológicas más abundantes en el mar en la posición del tema. Con eso iniciamos las oraciones. Se basa en un esquema acerca de una criatura marina, una entidad biológica, que probablemente pues hasta es un pez, antes que un esquema sobre los virus en sí mismos. Aunque estas frases comienzan como entidades biológicas, como su personaje central, cuentan historias diferentes. La frase 2 enfatiza cuándo se estudiaron por primera vez, cuál fue en 1989, mucho. Mientras que la tercera oración enfatiza que la nueva información, que hasta podría ser sorprendente, es que las entidades más abundantes son los virus. Cuenta la historia opuesta a lo que tenemos en la primera oración, invirtiendo información antigua con nueva. Ahora, tomamos tres elementos: virus, 1989, y las entidades biológicas más abundantes en el mar. Podemos combinarlas en una sola oración y creamos hasta 6 mensajes potenciales, de los cuales solamente te estoy enseñando 3. La diferencia entre estas oraciones y cómo las interpretas no es la longitud, no es el lenguaje, sino la estructura.
los elementos que tú tomas para generar esta estructura, que es lo que yo muchas veces digo en mis clases, en mis talleres, de escritura científica, cuando hablamos de modelos, es de tomar control para poder manipular o construir un mensaje según lo que nosotros querramos. ¿Cuál es entonces esta información y estos elementos que vamos a utilizar y dónde se tienen que ubicar? Porque debes elegir qué historia contar y según ella estructurar tus oraciones en consecuencia. Porque acuérdate, cuando estamos tratando de hablar de flujo, lo último que se dice en una oración es lo que se recoge en la siguiente. Aquí viene el asunto. Controlar los elementos de las oraciones. Porque aquí reconocemos que los lectores responden a la información de diferentes formas según cómo se haya estructurado esta oración. Consideremos este ejemplo aquí, uno con información que puede no ser tan fácil de asimilar para alguien que no sea experto en este campo de cambio climático. Ponemos ahí, la adicionalidad representa la captura de carbono al reflejar la diferencia entre la línea base y la contribución de los MDL, mecanismo de desarrollos limpios. Es probable que solo una minoría de los lectores sepa qué es la adicionalidad. Si esto va a un journal multidisciplinario, va a un journal que no sea de cambio climático en sí mismo. Entonces, cuando yo empiezo una oración con esta palabra adicionalidad, la oración y las ideas pueden tornarse un poco difíciles, porque estamos comenzando con conceptos que son más familiares para alguien que es experto en el área. Podemos nosotros entonces pensar que queremos hacer esto un poco más fácil para el lector, con lo cual pasamos a la segunda. La captura de carbono se representa mediante la adicionalidad, guión, la diferencia entre emisiones de línea base y la contribución MDL. Esta oración está haciendo casi que lo mismo, la primera, pero comienza con una idea que la mayoría de la gente puede entender. Necesitamos capturar carbono, o estamos hablando de captura de carbono. Se basa en un esquema ampliamente sostenido, educa a los lectores sobre el papel de la captura de carbono. Todo lo que se necesitó hacer para hacer que la historia fuera más manejable fue cambiar el tema. Mientras que la primera oración podría haber parecido opaca, esta pareciera ser más transparente. Al cambiar el orden de las ideas, como tenemos aquí, también lo que nos damos cuenta es que esta palabra adicionalidad yo le he puesto en medio. De cierta forma le he dejado la ponderación respecto a las otras dos posiciones críticas que son el tema y el énfasis. ¿Sí? Sin embargo, si yo estuviera escribiendo para personas fuera del campo, que no tienen el esquema de la adicionalidad, podría dejar este término fuera de él y simplificar la oración como sigue en la tercera. La captura de carbono se representa mediante la diferencia entre emisión de línea base y contribución de MDL. Dice exactamente lo mismo para la mayoría de las personas, tal vez más. Bueno, es más corta. No contiene información desconocida que distraiga. Sin embargo, aquí yo no estoy diciendo que la segunda o la tercera sea correcta. O sea, en algunos journals tenemos que poner la palabra adicionalidad para explicar el contexto de lo que estamos hablando y para no perdernos dentro de todo lo que estamos escribiendo. Esto, si nos pasamos a la cuarta, enfatiza más la adicionalidad como un término que quiero que los lectores vayan a recordar. Lo escribiría de esa manera en un journal multidisciplinario. Y de alguna forma existe un área gris, existe un poco de incertidumbre respecto a pensar, bueno, ¿incluyo o no incluyo la palabra de adicionalidad? Dependiendo del journal que estemos hablando. Pero bueno, tenemos la captura de carbono, se representa en esta diferencia, coma, lo cual definimos como adicionalidad. Entonces, dependerá de la naturaleza de lo que estemos escribiendo. ¿Por qué? Porque la ponderación de las palabras en una oración sigue un orden consistente. El énfasis, lo que va al final, lleva el mayor peso, la mayor ponderación. El tema de la oración, lo que va al inicio, es lo que le sigue en términos de ponderación. Y lo que va en medio es aquello que tiene la menor ponderación de todas las tres partes que tiene esta oración. La gestión de este patrón ayudará a que des una idea de cómo poner la información correcta en los lugares correctos. ¿Cuál de estas cuatro es la que voy a escoger? Pues va a depender del paper. Va a depender de cómo yo quiera manipular los elementos de esta oración para mandar un mensaje. Y más que nada, lo que yo identifico como un esquema que ya se venía discutiendo antes y lo que se va a venir a desarrollar después, que es la última parte de cada oración. Solamente porque tenemos que crear el flujo. Ahora, la conexión entre sujeto y verbo. Puede parecer trivial, pero no lo es. Este es, en cambio, un ejemplo donde los autores insertan una frase en medio de toda la frase de la oración grande que tenemos, separada con comas, y desconectan así el sujeto y el verbo,
y como resultado la oración entera es difícil de seguir, difícil de entender. La primera parte nos está diciendo que aspectos locales de las áreas verdes, coma, debido a la peculiar distribución espacial y áreas costeras, coma, influyen, ahí está el verbo, en los precios de vivienda en Auckland, Nueva Zelanda. Entonces, aquí tenemos que el sujeto se trata, el tema se trata de áreas verdes y el verbo se llama influir, influir. Pero están tan separados por esa discusión sobre distribución espacial, todo aquello que está entre comas, que es difícil de entender. Para reconectar el sujeto y verbo es algo tan simple como mover todo lo que está entre paréntesis fuera de la mitad hacia el final o hacia alguna otra oración. Los ejemplos que hasta ahora hemos visto hasta ahora son relativamente sencillos. La segunda simplemente es el arreglo de la primera, con pocas palabras, cláusulas adicionales para agregar información o matices que son relativamente fáciles de acomodar al final, al inicio, o simplemente sacarlas. Pero cuando tenemos pensamientos más complejos, necesitamos ser capaces de escribir oraciones más complejas, más largas, donde es muy fácil que se salgan de control y en lugar de elaborar un mensaje, terminamos ocultándolo y enterramos todo bajo un orden, desorden, un caos. Aquí, la clave para poder escribir oraciones complejas es mantener su estructura. El tema, la acción y el énfasis deben ser bien elegidos y deben ser bien ubicados. Escoger el tema correcto. Vamos deconstruyendo una oración grande. Cuando agregamos palabras o cláusulas al comienzo de una oración, enterramos el tema y corremos el riesgo de que se pierda, se malinterprete. Entonces, ajustar la estructura significa elegir el tema correcto. Por ejemplo, lo que tenemos acá. ¿Cuál es el tema real del cual está tratando esta oración? Se ha predicho que la temperatura aumentará en 0,2 grados por década. La estructura aquí del Ócar es débil porque hay dos conjuntos de actores y acción. Alguien predijo y la temperatura aumenta. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué necesitamos abrir una oración haciendo referencia a personas sin nombre, implícitas, a alguien que hizo una predicción, cuando la historia aquí es casi que seguramente sobre la temperatura promedio global? Entonces, ese tiene que ser el tema, ya lo identificamos. Y la temperatura promedio global se predice que aumentará en 0,2 grados por década. Esto colapsa toda la acción, tanto la predicción como el aumento de temperatura, en una sola sección de acción corta, lo que hace que la oración sea más clara, tiene una mejor estructura del arco interno del OCAR. Hemos venido discutiendo en los otros videos. Ahora, este caso de acá ocurre cuando el autor tenía un actor potencial, pero aún así logró enterrar el tema de la oración. Esto no solamente nos da una idea de cómo construir unas oraciones, sino también que nos da una idea de cómo hacer edición para darle más, un rol más activo a lo que estamos escribiendo y dos, para acortar aquello que esté sobrando. Aquí, en esta oración, por si acaso, en este estudio, aprovechando un conjunto de datos actualizados, analizamos el papel de los servicios ambientales en los precios de vivienda. Aquí los autores han puesto una cláusula de calificación incidental al comienzo de la oración. Dado que aún no sabemos qué es lo que se está calificando, es probable que mejor echamos un vistazo al material porque no tenemos un marco para ello. Sería mejor acercar el tema real de esta oración. El tema real de esta oración no es que en este estudio, en este real es que hemos analizado el rol de los servicios ambientales porque hemos aprovechado un conjunto de datos actualizados. ¿Sí? Este estudio no necesitamos. Ahora, si esta segunda oración le queremos cambiar el orden de tema y énfasis, eso va a depender de lo que va a venir luego, el flujo. Al menos en este momento ya tenemos control sobre los elementos que vamos a estar escribiendo y según la función que vayan a cumplir dentro del paper. Ahora, vimos bien un tema, ahora tenemos que escoger un énfasis y desenterrarlo. Estos ejemplos sufren lo que se llama un énfasis enterrado, que no se puede resolver simplemente eliminando las palabras. Las frases en sí no tendrían sentido si quisiéramos algo así. Por ejemplo, en la primera parte tenemos, los datos no comprueban nuestra hipótesis inicial, dado que ningún efecto significativo entre precios y amenidades se observó. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta primera oración? Se supone que la segunda cláusula ilustra y apoya el argumento inicial, pero la información importante aquí es la ausencia de un efecto significativo.
Ese debería ser el énfasis entonces. Sin embargo, como está escrito en esta primera oración, este primer ejemplo, el énfasis está en se observó, que al final no nos dice mayor cosa. La información sobre la ausencia de efecto está enterrada dentro de la oración y eso es lo que tenemos que sacar. Y se lo reescribe en este segundo ejemplo para enfatizar la respuesta de la ausencia de efecto. Los datos no comprueban nuestra hipótesis inicial, dado que no se observó un efecto significativo entre precios y amenidades. Esto fortalece la acción al centrarse en la ausencia de efecto, no en una observación, y mejora la conexión sujeto-verbo, moviendo el verbo al frente de la cláusula. Ahora, posiblemente los autores aquí quieran introducir algo de incertidumbre al enfatizar que no se observó un efecto. No quisiéramos ser tan categóricos o a lo mejor queremos darle una voz más personal a lo que estamos haciendo, por lo que lo reescribimos en la tercera parte, como los datos no comprueban hipótesis, dado que no observamos algún efecto significativo. No importa. La 2 y la 3 pueden ser más o menos equivalentes si lo vemos en términos de estructura, pero la sutilidad aquí de utilizar el observamos quiere decir una manera de comunicar la contribución de nuestro paper, de adueñarnos de que esto que ha ocurrido fue debido a que nosotros hicimos el trabajo, nosotros hicimos las regresiones, nosotros escribimos el artículo y el reporte. En sí, estos ejemplos ponen la información importante en el énfasis. Mueve el punto sobre la observación al medio de la oración, algo que no es tan importante respecto a las otras dos cosas dentro de esta estructura. ¿Sí? Énfasis, tema y todo aquello que va en el medio. Tengámoslo en cuenta cuando tengamos que escribir oraciones de acá en adelante. Ahora, para desenterrar el énfasis, las oraciones, las frases son mucho más claras. No solamente porque son más cortas, es por la estructura. El modelo aquí es tema, acción, énfasis. Es más estricto, le da una mejor estructura, sobre lo cual construimos el resto del artículo. Y llegamos como aquí, unas pautas bastante simples, que aparentemente son triviales, pero que tenemos que empezar a practicarlas. Primero, el tema debe ser corto y claro. Luego, el verbo principal debe seguirlo casi que inmediatamente. Y el mensaje clave debe estar en el énfasis, lo que se llama el takeaway message. El mensaje con el cual yo quiero que se vaya el lector, sea porque estoy saliendo del paper, o sea porque estoy empezando una nueva oración, o sea porque estoy empezando un nuevo párrafo. Estos se aplican a cláusulas individuales, así como a las oraciones en su conjunto, cuando ya se tornan mucho más complejas. ¿Por qué? La mayoría de manuales, libros, instructores dicen que siempre las oraciones cortas son más fáciles de entender que aquellas oraciones largas. Se dice de que tiene que predominar las oraciones cortas y no está mal, no se equivoca, pero es una simplificación que nos toca desaprender. Las oraciones buenas, claras, sólidas, pueden ser con pocas palabras, muchas palabras. Y los mejores escritores usan una combinación de ambas, una mezcla de todo ello. ¿Por qué? La combinación de oraciones cortas y largas dentro de un párrafo puede eliminar el tedio o el aburrimiento de tener que leer un paper que puede ser técnicamente pesado. Aquí la estructura de Locke no funciona muy bien, que digamos, porque los lectores tienen que esperar hasta el final de la oración para entender el punto. Nos vamos a perder. Para escribir una buena oración larga, debes usar una estructura LD, Lead and Development. El punto clave va al inicio, cláusula principal, la inicial, y luego agregas otras cosas que agreguen profundidad y matices. A pesar de que nos inclinamos siempre a oraciones cortas en lo que es escritura científica, es una habilidad útil, una habilidad poderosa poder explotar y controlar la extensión de estas oraciones. Aquí hay un ejemplo de una oración larga que utiliza el enfoque de apertura a la derecha para contar una historia. Esta frase se lee fácilmente. ¿Por qué? Los autores la estructuraban cuidadosamente. No nos salió la primera, tuvimos que hacer varias iteraciones para poder hacerlo, pero bueno, a la final lo logramos. Empezamos hablando de la importancia en términos de políticas públicas de los servicios ecosistémicos y de las amenidades ambientales y lo que ocurrió debido a la pandemia. Eso es lo que nos interesa, el tema principal en este país, en esta oración al menos. En medio de que iría aquello que tiene la menor ponderación o que funcionaría como una transición sobre la cual se hablará en el resto del paper, lo cual es el énfasis. Es decir, los niveles de análisis en los cuales se realizó este paper.
la parte empírica, la adyacencia, el carácter de los vecindarios en general. Y fíjate en una cosa muy importante, los dos puntos. No necesariamente porque se trate de una lista, sino porque también le introduce un efecto dramático o un quiebre para que el lector vea de que aquí viene algo importante, aquí viene el énfasis. A no tener que escribir aquí viene el énfasis o here is the emphasis, dos puntos. Drama. Esto creó una oración con una estructura de apertura doblemente ramificada que suena pero no se siente complicada. Funciona porque los autores mantuvieron la estructura unida cuando podría haberse desmoronado fácilmente. Más aún, es una estructura que resiste información auxiliar entre paréntesis, lo que está allí en rojo. Si lo elimináramos o lo mantuviéramos, casi que da igual. La historia de la oración sigue siendo la misma. Una estructura sólida. Acá los autores, Fernández y Chung, yo, decidieron mantenerla, pero tal vez pudiéramos haber decidido mandarla a otro lado. Pero no importa. Esto es una forma de evaluar si nuestras oraciones son o no sólidas. Nadie es perfecto, somos humanos. Puede ser que la primera no nos funcione. Iteramos. El paper fue aceptado. Obviamente. Entonces tenemos varios elementos aquí para tomar en cuenta cuando tenemos que evaluar nuestras oraciones. Entonces, elementos del OCAR en el lugar correcto o del Lead and Development en el lugar correcto, porque tenemos que desarrollar una historia y unos arcos lógicos. Encontrar el tema, partirlo en el sujeto, moverlo al inicio de la oración. Esto no está escrito en piedra. Tenemos el tema, tenemos el énfasis y podemos empezar a manipular y ver cómo nos quedan los mensajes y acomodarlos según dentro de la estructura del resto del párrafo. Encontrar el énfasis, mover el final a la relación cláusula, como ya te comenté, y si hay algún material adicional, lo mandas hacia otro lado para que modifique y no distorsione la historia principal. Lo pones en medio para darle una ponderación menor o simplemente quedamos abiertos y hasta aquí llegamos hoy. Bye.